Muchos ya me conocéis, soy Marta, soy de Bilbao y soy una apasionada de producto. Algunos dirían que demasiado y no estarían muy lejos de la verdad, ¿verdad, Fran? Trabajo como Product Manager en el equipo de Super Experience de una fintech de Barcelona que se llama Secura, pero los 10 primeros años me los pasé programando porque soy ingeniera. Entonces, programar me mola, aún lo hago hoy en día de vez en cuando y no se me daba mal, tampoco era la reina del código, ya os lo voy a decir, pero mis verdaderas fortalezas como developer en los equipos estaban bastante más centradas en ayudar a los compañeros cuando hacía falta, ponerme en el lugar de nuestros usuarios y de lo que hacíamos para ellos y poner un poco de sentido común en el trabajo que hacíamos. Entonces, con el paso del tiempo y cogiendo un poco esas características, de lo que me acabé dando cuenta es de que a mí lo que me apasionaba era la gestión del producto y así he llegado a donde estoy. Esa es mi droga, ¿no? Y en un equipo cada uno tenemos nuestra droga. A algunos lo que les flipa es probar el último framework y la última tecnología. Otros se pasan más tiempo ayudando a los compañeros, no solo a los del equipo, sino a los de toda la organización, más que programando. Otros lo que les gusta es mejorar su crafterismo, su maestría como desarrolladores, y etcétera. Pero algo que a todos nos suele pasar por igual es que ya puestos a programar, preferimos programar cosas que los usuarios van a usar. Y esto no siempre es fácil, porque ¿a quién no le ha pasado que ha tenido que desarrollar una feature en la que no creía? O se ha pasado 2 meses desarrollando algo que le hacía muchísima ilusión para que llegue a producción y pinche, porque los usuarios no lo usan. A mí me ha pasado y no son sensaciones que me guste repetir a menudo. Entonces, un poco para los que sentís que os pasa un poco eso, que las cosas no van del todo finas o que no se escoge del todo bien qué es lo que se construye, o tenéis un equipo genial, pero todavía hay veces que parece que se escapa un poco el tiempo entre los dedos y no es tan efectivo como podría, lo que hoy quería compartir con vosotros es los problemas más habituales por los cuales estas cosas nos pasan y unas técnicas que a mí me han funcionado para contrarrestarlas desde el equipo. Porque si dependiéramos, a veces si dependemos de que sea la organización la que arregle las cosas, pues nos podemos morir esperando, ¿no? Y la idea era dejar 15 minutillos al final, pues tanto para preguntas como para que hablemos de casos personales y nos ayudemos los unos a los otros. Estaré un poco atenta, yo creo que nos dará igual no 15, pero intentaré que quede algo de tiempo igualmente. Bueno, pues entonces, en mi vida laboral yo he pasado desde las consultoras más de pesadilla, bueno, vale, igual no las más, pero bastante chungas, a todo el paso intermedio, y ahora estoy en una startup con bastantes buenas prácticas de producto y tecnológicas, y puedo asegurar que no hay sitios perfectos. En todos lados cuecen habas. De hecho, suele depender bastante más del equipo en el que caes que de la empresa en sí, así que ya ni de eso te puedes fiar. Y la empresa o el líder de producto o el rol que sea que tenemos en nuestra empresa dedicado un poco a eso, tienen un mogollón de responsabilidad en cómo son nuestras entregas de buenas y de los resultados de negocio que tienen. Pero si esa gente no sabe o no quiere hacerlo mejor, ¿qué hacemos el resto en el equipo? ¿Nos cambiamos de empresa? ¿Estamos vendidos? Pues a veces sí, pero no. Pero hay cosas que podemos hacer desde dentro para conseguir que nuestras entregas tengan más impacto. Entonces, lo primero para eso es empezar por el principio, que es entender qué nos está frenando para conseguirlo. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y cuál es nuestro pasado como sector? Pues el de grandes empresas organizadas con líneas de montaje donde cada departamento hace su pieza, conoce perfectamente su pieza, sabe cuál es la perfección de su pieza y cuando la termina la pasa al siguiente departamento que algo hará con ella. Esto puede funcionar genial cuando tu empresa es una fábrica. Pero si incluso en una fábrica una máquina se puede estropear, unos empleados se pueden poner enfermos y ya no llegas a la producción que tenías para ese día pensado, pues ¿qué no puede pasar en nuestras empresas donde el producto es etéreo y donde el trabajo más que manual es creativo, que no se lleva nada bien ni con las restricciones, ni con las dependencias, ni con nada de eso?
Por desgracia, otro clásico que todavía no hemos conseguido quitarnos del todo es la falta de objetivos, de buenos objetivos o de foco. Porque antes el objetivo estaba claro, 15 coches terminados y saliendo por la puerta tras cada turno. Pero ahora, ¿qué medimos? Historias de usuario entregadas, porque es triste, pero a veces esa es la sensación que da. Hay muchísimas empresas que aún no utilizan los objetivos como forma de priorizar el trabajo que quieren hacer, sino lo que pide el cliente que más grita o el manager de más arriba o es que nuestro competidor lo tiene, así que tenemos que hacerlo. Que está bien, que a veces es así, pero si siempre priorizamos así va a ser difícil que nunca seamos más que un segundón. Y un tercer lastre que arrastramos, aunque os podría contar tropecientos mil, pero no os quería aburrir, y que me gustaría mencionar especialmente porque está mucho más relacionado con el trabajo que hacemos en los equipos y que tiene mucho que ver con lo que os voy a contar hoy, es la sobreingeniería. Que en aquel entonces no la llamaban así, claro, en aquel entonces la llamaban simplemente ingeniería. Pero hace no tantos años, o sea, yo lo he vivido y no soy tan mayor, que esa persona, ese developer a quien le daban una tarea y hacía la tarea y todo lo de alrededor que podía hacer falta, esa persona era la mejor valorada. Esa era la persona a la que si necesitabas que se hiciera algo delicado, se lo dabas a esa persona porque podías confiar en que iba a estar niquelado. Yo lo he hecho, yo he hecho todo lo de alrededor de una feature que me habían pedido hacer y me he sentido súper orgullosa cuando al ponerlo en producción el usuario no me ha podido decir ni mu, en plan, no he encontrado nada que aquí te ha faltado, aquí se te ha olvidado. Y no fue hasta que estuve en una empresa donde necesitaban moverse más rápido de lo que yo estaba acostumbrada, que no me di cuenta de que esa mentalidad mía era un lastre, porque todos esos por si acasos estaban haciendo que siguieran en el backlog cosas que sí que iban a estar aportando valor y seguían esperando en el backlog. Y los por si acasos, las features que no se utilizan demasiado o las features muertas directamente, tienen un precio súper alto. No solo a nivel de mantenimiento del código para el equipo, que también, sino incluso en la carga cognitiva que le pasamos al usuario. Porque ¿para qué necesita el usuario estar viendo botones o opciones que no saben para qué sirven o que no las necesita? Y eso no significa que no necesite otras cosas, porque seguramente necesitará, pero igual no son esas. Entonces, ¿para qué las tiene en la pantalla? Por eso es mejor que nos centremos solo en lo que sabemos seguro que sí que es necesario. Y lo mismo pasa con la sobreingeniería técnica. Lo que pasa es que ahí no me voy a meter tanto, pero solo mencionar que para qué necesitamos una arquitectura que aguante millones de transacciones por minuto si este año solo vamos a tener 2.000 usuarios nuevos, pero también por eso es súper importante que desde el negocio nos informen de que este año solo se esperan unos 2.000 usuarios nuevos, porque si no, no se nos puede pedir tomar buenas decisiones si no conocemos el contexto. Bueno, pues qué suerte que estemos en otra época donde ya no pasan estas cosas. Pero nuestras empresas están formadas por personas que sí que han pasado por sitios así. A veces son management, a veces somos la gente de los equipos. La buena noticia es que no hace falta saberse toda la teoría para mejorar esta situación. Si yo no supiera nada de cómo afecta todo esto y tuviera que elegir una sola cosa que saber, me quedaría con la mentalidad de mejora continua, ¿no? Con de vez en cuando reflexionar, ver qué no nos está gustando y hacer pequeñas mejoras muy poco a poco para hacerlo un poco mejor. Porque cuando el equipo tiene esa mentalidad, da igual que partas de la peor situación posible porque la vas a mejorar. Y entonces, especialmente esto del waterfall entre los departamentos y la falta de objetivos de negocio, ¿cómo se materializan todavía hoy en día haciéndonos más lentos y menos efectivos en el equipo? Pues os voy a contar solo los 3 errores que vamos a intentar solucionar hoy. Los handoffs o traspasos de trabajo. He visto a POs y diseñadores iniciar un proyecto juntos mientras el resto de desarrolladores estaban con otro proyecto, porque había que ir empezando. Esto en consultoras pasa mogollón. Y tras mes y medio de reuniones con el cliente, reuniones con usuarios, research de usuarios, etc., el diseñador termina sus diseños, los entrega y dice, hasta luego, me voy a otro proyecto. Igual un mes después, los desarrolladores están empezando a implementar esos diseños y claro, les surgen las dudas. ¡Oh, sorpresa!
Disculpe, señor UX, es que nos hemos dado cuenta de que falta tener en cuenta este caso en los diseños. Es que ya ni me acuerdo de lo que hice, ¿eh? Y encima es que voy a tope, ya lo siento. Y ahí te lo comas tú y tu usuario, porque a saber qué escabechina hacemos los demás en la UX para salir del paso. Los traspasos suelen suceder en mayor o menor medida hasta en las mejores familias. O sea, ese no es el problema, van a pasar. Lo que sí es importante reconocer es que el error más común es que nos solemos centrar en traspasar y hablar de ese objeto que podemos explicar, un diseño, un trozo de código, pero no contamos todo lo que nos ha llevado a tomar las decisiones de hacer ese objeto de esa manera. ¿Y acaso eso no es importante? Pues como no lo traspasamos en esos 20 descafeinados minutos de cambio de manos, después causa retrabajos, porque no han entendido algo, bloqueos, porque no tienen la información para tomar decisiones que hacen falta posteriormente, y tiempos de espera para esperar a que esa persona esté disponible para atenderles. Y esta es una de las cosas que más retrasos causa en un equipo. Y los peores handoffs suelen ocurrir cuando hay silos, responsabilidades muy marcadas y definidas para cada rol sin la flexibilidad de salirse de ello. Y yo me suelo imaginar a esos equipos con silos un poco así, supuestamente intentando ganar un partido juntos, pero sin tocarse y sin comunicarse. Cosas que desgraciadamente provocan los silos son el típico, oye, ¿me podrías echar un cable con esto? Buah, es que eso es de frontend. No. Y el frontend con un fuego que le va a llevar una semana y que no te puede atender. Y tú solo necesitas que alguien te haga de patito de goma porque hay una puñetera función JavaScript que no quiere terminar de funcionar. O también en una daily. Pues hoy estoy bloqueado porque voy a necesitar saber cómo quiere la stakeholder que cierre este reporte. Pues pregúntale al stakeholder. Uy, no, eso es tarea del PO. El PO está de vacaciones hasta la semana que viene. Bueno, ya, da igual, ya haré deuda técnica. Que está bien hacer deuda técnica, pero ¿por qué estamos bloqueando de avanzar a esta producción una funcionalidad que podía estar ya en manos de los usuarios, o dándonos dinero, o ahorrándonos dinero? Que es que ese es el drama, que pudiera y no lo esté. Y luego hay un método organizativo, por llamarlo de alguna manera, que es thinkers and doers, que viene a ser que los jefes piensan y nosotros acatamos. Que esto, pues en las fábricas, lógicamente se daba un montón. Pero fijaos si está mal el mundo, que no os voy a hablar de eso. Que os voy a hablar de cuando, porque al menos hay alguien pensando. Pero es que hay veces que ni siquiera pasa eso, que solo hay alguien opinando, que es para mí como la mayor muestra de egocentrismo que puede haber en una empresa. Este método de priorización HYPO viene a decir que priorizaremos las tareas basándonos en quién las pide y su posición en la empresa. Y ojo, antes de que alguien me quiera partir las piernas, no me refiero a que sea malo basarse en lo que te puede decir un CEO o un líder técnico respetado en la empresa, porque esa gente te está dando su opinión, sí, pero es una opinión basada en 5.574 experiencias y conversaciones anteriores. Es un insight, es algo que te puede ya dirigir muy bien hacia donde necesitas ir. Y además, probablemente en ese caso, nadie te va a poner ni una pega en que hagas cierto análisis, mires unos datos para ver si efectivamente es por ahí por donde tienes que ir. Así que no. Yo cuando hablo de hypos me refiero a alguien, no sé por qué, generalmente de management, que con mucha opinión y mucha autoridad baja y dice, lo que hay que hacer es esto es lo que nos dará montones de dinero. Y probablemente sepas que estás ante un caso de priorización por hypo cuando esto ya ha pasado en el pasado en la empresa y tampoco se consiguieron los resultados por seguir el consejo de esta persona. Esto es muy típico en las empresas donde el jefe decidía y el resto callaba, pero esto ya no tiene sentido. Ahora las decisiones deberían tomarse lo más cerca posible de cada especialista en la materia. Un diseñador necesita conocer el propósito y a sus usuarios para tomar buenas decisiones. Una developer necesita saber para qué y en qué circunstancias. Y se lo podemos preguntar a este señor, pero yo que vosotros no le haría demasiado caso, porque es que no lo sabe. Y ojo que hay gente que es muy feliz, solo por cerrar esta parte, que es muy feliz haciendo lo que le especifican, solo eso. Y hay equipos que deben ser feature factories. Por ejemplo, los que viven en entornos muy regulados o los equipos legales,
pero generalmente no es el caso ni es la organización ideal para nuestro producto. Y claro, si nadie que no tenga mi rol colabora conmigo, si no me dejan tomar decisiones, si no siento que aporto, ¿cómo no nos vamos a sentir como uno de estos dos personajes? Pues a lo que nos interesa yo os había prometido. Contra todos estos problemas de traspasos, silos y priorización deficiente del trabajo, ¿qué opciones tenemos en el equipo para afrontarlos? Pues dejadme que comience con un ejemplo muy inspirador de solo 3 minutos. I'm J.B. Brown, the Nordstrom Innovation Lab Manager, and this is the lab. We work on 1-week experiments. Somebody will have an idea and we'll find a way to figure out how to prove if the idea is going to work. And this week the Innovation Lab is going to be building an iPad app with customer feedback as we go through the week. We wanted to work in the store to make sure that we were getting customer feedback as we worked, so that we were never working on anything that wasn't valued by the customer and only doing things that are delivering value. So we'll be building a feature and testing it until we get to the point where we have something that's good enough that we can just leave the iPad app behind and have this new thing that customers can use. This is the world's first flash build. It's a flash mob where a software team shows up and builds an application in a surprise location. This is the Nordstrom Innovation Lab, and we're at the flagship store in downtown Seattle. Right now the team is just setting up their equipment to get started. We're going to build an iPad app that helps customers pick the best pair of sunglasses for them. We really don't know what the features are yet. We're going to use customer feedback as we go along throughout the day and the rest of the week in order to build the best thing. So the next thing we're going to do is a user story map. So we're going to sit here and together outline all the steps the customer would take, and actually even beforehand how they buy sunglasses, like what are the different things that they might do and how that process might change if we have this application. And we'll actually dig into what we have to build in order to support that process. So now that we've done a card mapping, we're going to do a paper prototype, and this is something that we commonly do in the Innovation Lab. It's a great way to show what we'd like to do in a rough prototype that we can easily throw out, change, alter based on feedback from the customers. I'll continue building individual paper slides, and our user experience specialist, Tel, will bring the prototype to a customer and say, okay, I have this app and this is a paper version. I'd like you to kind of use it like you would normally use an app, and you can press things, interact with them, and then she'll change out the pages based on how the customer uses it. So it's a similar experience to the iPad, only an analog version. So it's day 2 and we have our first working prototype of this app, and how it works is I take my first pair of sunglasses, put it on, take a picture, alright, and then I want to compare it to this other pair I've got right here. Put these on, take another picture. I can just hold these up like this and see which one I like better. Well, Tel and Kim, having talking to people and doing paper prototypes, we've been coding, building an iPad app. We take a stab at something, we look at the paper prototypes that Kim put together. We might take one at a time. Usually we come to the board and we grab the most important feature and we start implementing it. The really cool thing with this flash build is that we have actual real customers. Just today we delivered 4 or 5 different separate features, and I deliver it, swap the iPad with Tel. She'd go and talk to a customer, and 10 minutes later I had feedback from real customers about this thing that I delivered, and it changed how we did the next thing. Una de las cosas que no se ven en este vídeo, pero que podéis ver en una versión más larga que he dejado en ese link, es que si un cliente se ponía unas gafas polarizadas y se intentaba hacer la foto con el iPad en vertical, no veía nada, veía absolutamente negro. Entonces se pusieron a investigar y descubrieron que si tú te ponías unas gafas polarizadas y la pantalla del iPad la usabas en vertical, la polarización vertical del iPad se cancelaba con la polarización de las gafas de sol. Entonces, como ni siquiera el diseño era final, estaban en un estadio muy early y tal, lo único que hicieron fue cambiar el diseño a horizontal, forzar el uso del iPad a horizontal y seguir adelante el resto de días que les quedaban de la semana para seguir iterando el producto. Este equipo estaba haciendo casi en paralelo el descubrimiento de lo que debían hacer y iba a aliviar un pain de los usuarios y a la vez el desarrollo, con solo un desfase de minutos. Si pudiera decir lo mismo, ¿eh? Lo de este equipo es un extremo del a veces llamado Dual Track Agile o Dual Track Product Development, hacer descubrimiento y desarrollo de producto casi en paralelo.
y no en secuencial tras una gran etapa de diseño. ¿Y cómo se hace esto? Pues en la misma semana, parte del equipo está haciendo research, diseños, validando, que a las semanas siguientes serán implementados, mientras se sigue haciendo discovery de las siguientes cosas. Si os parecen dos vías muy separadas y que otra vez estamos creando silos, no debería ser así. Porque el track de delivery no solo programa cosas validadas, también programa los prototipos, los experimentos y demás cosas que forman parte del discovery. Es en paralelo, pero entrelazado. Lo suficiente como para que cuando empiezas un desarrollo ya te sepas de la semana anterior de qué estamos hablando y qué historia ha ido teniendo eso, ¿no? Y el handoff como tal, pues no es un problema, porque claro, ya tienes un montón de contexto, es mínimo. Y quizá precisamente porque yo en consultoría he vivido todo el diseño upfront y sé los problemas que acarrea, pues hasta la fecha de lo que he vivido, este es mi enfoque favorito. Resulta súper natural en el equipo y genera muchos menos problemas, y los malentendidos, que por supuesto somos humanos y van a ocurrir, pues son más fáciles y baratos de solucionar. Porque, claro, el tiempo que pasa entre la ideación y el feedback del equipo es muy poco, es una semana, es unos días. O sea, tampoco les da tiempo a la diseñadora y a la PM a crear la arquitectura de las pirámides de Egipto. O sea, y tú la quieres redonda después. O sea, no, ¿sabes? Es tan pequeñita que es súper barato y súper fácil iterar si hace falta en el momento en el que recibimos el feedback. Y no os voy a engañar, como buena millennial a mí me gustan los resultados rápidos, entonces esto de estar partiéndonos los cuernos durante 6 meses para finalmente poner algo en producción y que pinche, porque no lo usen ni chus, pues prefiero evitarlo. No se trata de acertar, porque al final equivocarnos nos vamos a equivocar seguro, pero al menos que nos demos cuenta más rápido para cambiar más rápido de estrategia. Y otra cosa que funciona muy bien para luchar contra los silos y los handoffs es lo que algunos llaman el three amigos, que no es más que establecer una tríada entre el POPM, la diseñadora y la tech lead, y ser el trío inseparable que cuando surge una idea ya la llevan siempre juntos desde el minuto 1, ¿no? Así nunca falta una de las visiones importantes ni se toman decisiones sin todo el conocimiento que pueda acabar impactando negativamente al equipo. Y ojo, no lo sustituiría nunca por los refinamientos en equipo, porque eso podría hacer perder contexto a todo el resto de los compañeros. Pero para un análisis muy prematuro de algo en lo que todavía no sabes ni si te quieres meter, o cuando hay dudas en un análisis o en un diseño, el poder rápidamente hablar entre esos 3 perfiles, pues ayuda un montón y ahorra mucho tiempo posterior después de que no haya que hacer retrabajos, de que no haya que repensar las cosas. Pero claro, si nos organizamos para iterar súper rápido y la primera historia de usuario que cogemos nos va a llevar 2 meses, ¿de qué me sirve a mí iterar rápido dentro de 2 meses? De ahí que también necesitemos preparar el tamaño de las cosas que hacemos para que encaje bien en este método de iterar, pivotar, validar, etc. Y básicamente mi recomendación es elegir y tratar diferente el tipo de tarea en función de 3 niveles de incertidumbre. Y los voy a explicar de mayor a menor. Cuando la incertidumbre es máxima, esto es que no sabemos si va a tener resultados de negocio, bien porque no tenemos datos previos en los que basarnos, bien porque es una petición que viene de un hypo, o bien porque es algo que en el equipo estamos súper a tope con hacer, pero no sabemos si realmente va a tener algún impacto, pues para eso tenemos los experimentos. Los experimentos deben de ser lo más barato y cutre que os podáis permitir, sin pensar demasiado en la calidad del código, pero pensando, eso sí, en no afectar a los resultados más de lo que os queráis permitir. Porque si, por ejemplo, el experimento es un nuevo flujo que a lo mejor puede hacer bajar la conversión de los usuarios, pues igual no lo queréis extender a todos los usuarios, a lo mejor lo queréis mantener en unos pocos cientos. Y por si os sirve, que a mí me sirve, ese número mágico parece que lo consideran los matemáticos, que es 1111, ¿vale? 4 unos es como el mínimo de muestra que necesitas para confiar en los resultados del experimento. Un experimento no es una feature, no es para dar valor al usuario ni al negocio, es para dar valor al equipo, o al menos esa es mi forma de verlo. Es para permitirnos saber algo que no sabíamos, validar o invalidar nuestras hipótesis antes de decidir invertir más tiempo en ellas. Un ejemplo, hace poco, en nuestra empresa a los usuarios les hacemos en un punto dado una encuesta de satisfacción, ¿vale? Esa encuesta tiene varias preguntas y una NPS.
que si no sabéis lo que es la NPS, tampoco pasa nada. Es una pregunta y respondes del 1 al 10. Ya está, ¿vale? El tema es que tenemos muy buena nota de NPS. Y eso es porque tenemos un montón de 9 y 10 y unos pocos 1 y 2. Que a lo mejor es así, a lo mejor tenemos así de polarizados a nuestros usuarios. Pero existía la duda de si solo los que están muy enamorados o tienen problemas están encontrando la energía para responder a la encuesta de satisfacción, porque si eso es lo que está pasando, nos estamos perdiendo una tonelada de feedback intermedio que puede estar haciendo que sesguemos nuestro producto basándonos solo en las opiniones de los enamorados. Entonces dijimos, vamos a trabajar en esto. Lo primero que pensamos fue en maneras alternativas de pedir el feedback, porque actualmente era un botón en un email que la verdad es que tú lo mirabas y decías, es que no sabes ni muy bien qué es lo que te está pidiendo el botón o a dónde te va a llevar, es que va a ser el botón, ¿no? Primera hipótesis. Entonces nos pusimos a pensar en cómo hacerlo más atractivo y tal. Entonces nos pusimos en el equipo a dar vueltas a cosas, ¡guau! Pues si ponemos unas estrellas en el email, que ya directamente al pinchar en la estrella nos mande y así ya no hace falta que rellenen la encuesta, seguro que nos lo responden más y tal. ¡Jo! ¡Qué buena idea! Pero solo tener una buena idea no es suficiente razón para desarrollarla. ¿Qué pasa si desarrollamos las estrellas y estamos equivocados? ¿Qué pasa si el problema no es el botón, sino que el email es demasiado largo o poco atractivo? Veo nuestro tiempo de desarrollo en el equipo como algo súper valioso, porque siempre hay más trabajo que tiempo disponible para trabajar. Y usar ese tiempo para perseguir buenas ideas, pero que después no tienen impacto, puede ser muy frustrante. Igual que no tenemos una bola de cristal para las estimaciones, no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que va a funcionar en las features. Y como desarrollar esa feature de las estrellas no era especialmente fácil, con otras cosas más importantes que teníamos sobre la mesa y que sí que estaban muy alineadas con los objetivos del equipo, pues yo como Product Manager, mi responsabilidad no me permitía meterme un mes a hacer eso sin saber qué efecto iba a tener. Pero claro, me estaba perdiendo ese feedback intermedio y yo lo quería. Entonces, por suerte, para eso tenemos los experimentos, que son una manera barata de descubrir si perseguir o no una idea. Así que lo primero que hacemos para hacer un experimento es escribir la hipótesis. Creemos que la culpa es del botón, que el botón no es llamativo. Como la hipótesis tiene que ver con el CTA, nos ponemos unas métricas relacionadas con hacer más atractivo el botón, que en este caso es como el ratio de clics. Si sube el ratio de clics, será que lo hemos hecho mejor con el botón. Fijaos que ni siquiera estoy poniendo todavía que aumenten las respuestas de las encuestas, que es como mi objetivo final. Pero ahora mismo estamos centrados en saber, en nuestra hipótesis, que es saber si el botón es el culpable. Y si con el experimento aprendemos algo, pues ya llegaremos a hacer una feature que sí que aumente las encuestas. Este experimento puede que las aumente o no, lo veremos cuando acabe. Así que con la hipótesis clara y sabiendo qué métricas vamos a medir para saber si hemos tenido éxito, pensamos, ¿qué es lo más tonto que podemos hacer para validar o invalidar esta hipótesis y llevar a cabo este experimento? Así que lo único que hicimos fue cambiar ese trozo del email por una pregunta muy directa y 2 botones, ¿sí o no? Súper claro. Ambos botones llevaban a la encuesta igual que antes, no hacían nada, ni siquiera medíamos quién pinchaba en el sí y quién en el no, era un poco trampa. Pero como lo que queríamos saber es si la culpa era del CTA, pues eso ya no nos servía. Y seguramente estáis pensando, ¿y qué pasó? Pues pasó que ha subido. Ha pasado de un 10% estable de clics a un 20 o 30 según el día. Que también otra cosa que tenemos que pensar es si es suficiente subida o tenemos que seguir haciendo experimentos, ¿vale? Pero el tema y lo importante es, imaginaos que no hubieran cambiado los clics y por tanto seguramente tampoco las encuestas. Pues hipótesis invalidada, no había un problema con el botón. Usar estrellas no iba a hacer más apetecible al usuario el pinchar en ellas. Pues ya está, nos hemos ahorrado un mes con 10 minutos de desarrollo. Y cuando tras uno o varios experimentos tengamos claro realmente qué es lo que mueve la aguja, como dicen los angloparlantes, pues ya pensamos en features y demás. Cuando hagáis experimentos, os recomiendo que mencionéis, escribáis la hipótesis dejando claro cosas como apostamos que, creemos que.
O sea, son apuestas y lo tenemos que tener súper claro. Creemos que si subimos el CTA al header de la página, aumentará la conversión un 20%. Es divertido hacerlo en modo apuesta y además nos recuerda que no lo sabemos, que estamos en proceso de saber si tenemos razón o no tenemos razón o whatever. Si ya encima mueve las métricas, eso ya es como para tirar cohetes. Y para que veáis que no miento, aquí os dejo el ratio de los experimentos fallidos de algunos de nuestros gigantes del sector. Pero imaginemos que hemos terminado con los experimentos o que no nos han hecho falta porque ya teníamos claro que lo que vamos a construir va a dar resultados. ¿Alguna vez os ha pasado que os sentáis y hay una parte del desarrollo que no sabéis lo que os puede llevar técnicamente y que genera mucha incertidumbre y que decís, ay, es que según cómo se nos dé puede ser 2 semanas o 2 meses? Cuando escuchéis o digáis eso, ahí es el momento de hacer un spike. Y para hacer un spike definimos claramente qué necesitamos saber y el tiempo que le damos. Nos damos media jornada para tener una idea más clara de si esto llevará 2 semanas o 2 meses. O nos damos 2 días para saber si React Native es la tecnología adecuada para iniciar este nuevo producto que vamos a empezar. Pues genial, adelante. Entonces alguien se mete a muerte con código cutre y desechable, pero con el objetivo claro de saber cuánto tiempo va a llevar o cómo de complejo es o lo que sea, y ya está, y nos aclaramos. Lo bueno de esto es que generalmente la persona del producto va a estar encantadísima con invertir una jornada o 2 o lo que sea para tener más claro cuánto va a llevar después tiempo real ese tema. Porque no sé si alguna vez habéis jugado a hacer estimaciones a ciegas, pero a nadie le gusta, o sea, siempre pierdes. Hace muy poco nosotros estábamos pensando en una solución que requería pasar de un flujo a otro, que por debajo era pasar de un iframe a otro, ¿vale? Que tú esto le preguntas a un developer y te dice, incluso yo, pues no sé, pero muy difícil no parece. El tema es que teníamos 2 preocupaciones importantes ahí. Una era que no sabíamos si íbamos a poder pasar el contexto del primer iframe al segundo bien, y la segunda era la experiencia de usuario. No sabíamos si iba a haber un parpadeo, si iba a tardar en abrirse, porque estábamos en un momento muy delicado de la conversión del usuario y eso podía afectar un montón. Entonces nos dimos una jornada para ver qué pasaba con eso. Y el compañero se puso y en media jornada, con reuniones y todo por el medio, ya teníamos respuesta. Ya sabíamos que había una manera óptima de hacerlo, que nos iba a llevar un poco más de trabajo, pero que la básica de cerrar un iframe y abrir otro, teníamos hasta un vídeo, apenas se notaba en la experiencia de usuario. Entonces podíamos ir con eso a tope y ahorrarnos el trabajo. Entonces desechamos ese código, documentamos lo que habíamos aprendido y lo dejamos para el final, porque era una de las historias de usuario que no era necesaria que fueran en el MVP, pero sí que era justo seguido. Y el tema es que si hubiéramos dejado esa sorpresa para el final, pues mal, porque muchas veces la sorpresa no va a ser buena. Y como de sorpresas cabronas vamos sobrados en nuestro querido sector, pues los spikes están muy relacionados con un concepto que a mí me gusta mucho y que uso mucho desde que lo conocí, que es chaos at the beginning. Esto encaja con el motivo por el que hacemos los spikes al principio, pero no tiene por qué. Incluso cuando no tienes incertidumbre apenas, solo tienes todas tus historias de usuario perfectamente y ya sabes qué vas a hacer, no está de más que empecemos por las que tienen algo de incertidumbre, ¿no? Ah, es que esta se va a tocar con este sistema, no sabemos si vamos a afectar a este equipo, pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos. No, empieza por esa, porque si se desdobla y se vuelve compleja, todavía estás a tiempo de ver qué decides hacer con esta historia de usuario o incluso de cortar alcance de otras, ¿no? Y así, con tranquilidad, pues ya llegar al final sin los nervios que son tan habituales. Y luego ya tenemos la solución ideal, aquella en la que sabemos que lo que vamos a hacer va a tener impacto de negocio y estamos confiados con los niveles de incertidumbre técnica que manejamos. Pues entonces ya hemos acabado, ¿no? Pues no. Aquí entra la mentalidad de cómo partimos esto para entregar valor cuanto antes. Y entonces buscamos la mínima expresión de cada feature, la que ya va a dar algo de valor al usuario. Para eso está el slicing. Y el slicing, quiero pensar que el más común es el funcional, el que el PO, el PM ya trae las rebanadas de producto preparadas. Pero luego también está el slicing técnico, que si juntas los dos, pues ya coges una velocidad de entrega y de satisfacción brutales. Y nosotros también hacemos, y no he leído sobre ello, pero estoy segura de que existe, también hacemos slicing de diseño.
Aplicamos Pareto. Si hacer esto perfecto para el 100% de los usuarios nos va a llevar 2 meses y hacerlo para el 80% nos va a llevar 2 semanas, pues lo siento un montón por ese 20% de nuestros usuarios, pero va a tener que esperar. Y a lo mejor después hacemos otra iteración ya añadiendo esa mejora de diseño para ese otro 20%, o a lo mejor no, porque tenemos cosas más importantes, ya lo iremos viendo. Pero el slicing es prácticamente imposible aplicarlo si hay silos y handoffs, porque requiere mucha conversación y negociación y por eso os contaba de sus problemas al principio. Aún así, aunque haya silos, si ese es vuestro caso, algo que casi todo el mundo hace es sesiones de refinement de algún tipo, una reunión con las diferentes visiones. Y si os pasa que vienen la visión de producto y la visión de diseño con el trabajo muy adelantado, os ponéis a hacer preguntas, ¿pero por qué? ¿No podría ser de esta manera? Y las causáis retrabajo, pues igual es un poco incómodo, pero es que está bien, es que igual eso solo significa que teníais que haber estado antes, que ha faltado la visión técnica en un estado anterior de la conversación. Entonces, también está bien que eso empiece a pasar porque después igual sirve de palanca para empezar a hablar de que eso es necesario cambiarlo. ¿Y cómo hacemos slicing? Pues de muchas maneras. Algunas de las más típicas son pues, hacer primero el Happy Path o hacer primero Android porque es donde tenemos a la mayoría de nuestros usuarios, o solo el caso más molesto o solo el rol más importante. Tenéis un montón de recursos en internet, pero este de Agile for All a mí me gusta y me parece súper guay. Voy muchas veces a buscarlo. Y una vez seleccionadas las rebanadas funcionales, ¿para qué hacer slicing técnico? Pues esencialmente para ser más efectivos, para no invertir tiempo en cosas que no hacía falta si te paras a pensarlas 5 minutos. Y para reducir el riesgo de lo que seguro que nos vamos a encontrar, porque ya sabemos nosotros cómo funciona lo de programar. Siempre salen cosas que no esperabas. Y en definitiva, para entregar más valor en menos tiempo y con menos esfuerzo. El slicing técnico es core del extreme programming y tan importante como el testing o el solid, si me preguntáis a mí. Pero por algún motivo hay muy poca gente que sepa practicarlo. Hay que quitarse de la cabeza esa idea de que el mejor ingeniero es el que es capaz de hacer soluciones más complejas y completas. No. El mejor ingeniero es el que es capaz de hacer soluciones sencillas y concretas para el problema que estamos atacando. Este será el ingeniero por el que las empresas de producto se van a matar y especialmente las startups. Así que, ¿en qué consiste el slicing técnico? Pues como creo que se entiende mejor con un ejemplo, voy a usar el método de la hamburguesa y así os hago un 2x1. Imaginaos que estamos trabajando en una historia para ayudar a nuestro equipo de marketing porque va a empezar a hacer campañas de emailing y quiere limpiar la base de datos de los usuarios zombies, de los que llevan mucho tiempo sin conectarse y no están interesados para no gastar dinero de más enviándoles emails. Pues básicamente les tenemos que contactar y si no responden, desuscribirlos de alguna manera, ¿no? Los pasos podrían ser hacer una query en base de datos para sacar los clientes inactivos, enviar un correo electrónico a esos clientes, eliminar del sistema las direcciones rebotadas y marcar las no rebotadas como contactadas recientemente. ¿Sí? Pues esas van a ser las capas de nuestra hamburguesa. Segundo paso. Ahora, para cada una de esas capas, ¿qué diferentes calidades y manual, automático, qué diferentes opciones vemos para atacarlas, para que podamos evaluar facilidad, velocidad, etcétera? Pues podríamos hacerlo muy manual. Query manual, mandar email y marcar cada uno de ellos, de los contactados, a mano y pasar de los zombies. Pero claro, esto es una opción solo en el caso de que sean pocos usuarios a marcar a mano. Y además nos va a servir en el momento de ejecutarlo, pero ¿qué va a pasar justo el día que marketing lance la campaña? Pues que no va a estar actualizado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues podría ser un report automático nocturno, con envío automático de los emails, pero sin personalizar el nombre de pila del usuario, que eso ya cuesta un poco más. Marcar los rebotados a mano y que los contactados los podamos coger, pero haciendo una import de un TXT. Que sigue siendo una cosa manual, pero al menos es un clic al día, no es más. Y así seguimos en equipo hablando de posibilidades, de más sencillas a más complejas y las situamos las más sencillas a la izquierda, las más complejas a la derecha. Y después discutimos y decidimos cuál es el mínimo aceptable para cada uno de los pasos en nuestro contexto. Y le damos el primer mordisco a la hamburguesa. Por ejemplo,
Aquí resulta que hemos hablado con nuestro equipo de marketing y hemos decidido que, joder, que para nuestra marca es importante que el email vaya personalizado. Pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Y también vamos a preparar el import de la TXT para que nuestro compañero de marketing no se muera, ¿no? Para que todos los días pueda hacer un import de ese TXT. Pero, sin embargo, con la capa que nos falta podemos ser menos exigentes. Por ejemplo, ya que vamos a marcar los contactados, pues no nos hace falta hacer nada con los que no han respondido. Y en próximas iteraciones daremos otro mordisco más y otro mordisco más. Y así hasta que estemos cómodos. Es posible que seguro que hará falta otro mordisco que al menos sea quitarle el trabajo a nuestro compañero de marketing de hacer la import manual todos los días. Entonces, igual solo con eso ya llegamos. O igual no, igual hace falta más. Pero lo bonito de este método es que nosotros tendremos a nuestro equipo de marketing mucho más contento desde la primera iteración, aunque tengan que hacer un poco de trabajo manual. Mucho más que el equipo que se hubiera pasado un mes solo para entregarle las hojas de lechuga. Que vale que le hubieran entregado la integración completísima con MailChimp, pero no hubieran conseguido el objetivo, que era no tener que enviar emails a los zombies para no gastar dinero. Entonces, ¿quién lo ha hecho mejor? Y además, ¿quién en su sano juicio querría comerse solo las hojas de lechuga de una hamburguesa? Así que, por resumir, las cosas que os he contado son dos maneras de organizarse que alivian el problema de los silos, los traspasos y consiguen reunir las tres visiones clave desde el principio para tener una solución ya optimizada para nuestro contexto y evitar así bloqueos y retrabajos. En cuanto a cómo organizar el trabajo, podéis hacer esta división que os he contado por niveles de incertidumbre, de negocio, incertidumbre técnica o incertidumbre del día a día, en cuyo caso no se trata de reducir esa incertidumbre estándar que hay en cualquier desarrollo de software, sino de que practiquemos y desarrollemos esa mentalidad de entregar lo más pequeño posible para tener cuanto antes cosas útiles en producción. Incluso recurriendo a cosas que no requieren programar, soluciones que no requieran programar. Pero estas son solo algunas técnicas que a mí me han funcionado. Igual en vuestro contexto no encajan, no son difíciles de añadir. Por eso lo que hay debajo, y de alguna manera siempre podéis encontrar cómo atacar, es asegurarse de que hay tres visiones hablando siempre desde el principio, producto, diseño y desarrollo. Si no participamos todos, pues invitar a developers a las entrevistas, compartir documentación, pasarles grabaciones, lo que sea. Luego, los diseñadores a menudo necesitan feedback, necesitan contrastar. No hace falta que lo hagáis solo con otros diseñadores o PMs, hacerlo también con el equipo, salen cosas muy chulas. Y luego aprender sobre slicing y practicarlo, no hay más, porque nos hace mejores developers y sin duda alguna mejores tech leads. Actualmente en mi equipo no podemos estar todos a todo porque somos un equipo pequeñito y tenemos muchos frentes. Entonces, estar a demasiadas cosas generaba algo de ansiedad. Pero procuramos compartir todo lo que hacemos la diseñadora y yo, o con el tech lead, o ir teniéndoles al día y que se puedan sumar cuando algo les interesa, ¿no? Yo quiero estar ahí o qué guay esta cosa. Y además así, cuando se acerca el momento de desarrollar, pues ya tienen contexto. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. También tenemos sesiones mensuales para compartir cualquier cosa que no todo el equipo sepa. Por ejemplo, cómo se montaron el sistema de diseño entre el frontend y la diseñadora, o cómo está montado la arquitectura del front, o la investigación que ha estado haciendo el tech lead sobre una normativa que nos viene encima y que dentro de poco vamos a estar todo el equipo ahí metidos, etc. Y luego, una vez al mes, hace poco hemos empezado a hacer algo muy chulo, que es ver juntos grabaciones de los usuarios usando nuestros productos y dándose de bruces con la wikis, claro. Así que es un poco medio comedia, medio drama. Y hasta aquí. Si detectáis en vuestros equipos alguno de los problemas que he comentado al principio, decisiones que nos pertenecen, fricciones entre roles, mucha separación entre discovery y delivery, etc., os invito a que evaluéis esos procesos, porque romper los silos, además de ahorrar trabajo y frustraciones, también une un montón como equipo. Y creo que eso es una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra profesión cuando estamos en un equipo unido y motivado. Así que si hace falta, os podéis olvidar de todo lo que os he contado, porque ya hemos dicho al principio que lo importante es tener mentalidad de mejora continua. Así que simplemente os animo a pensar qué pequeñísimo paso podéis dar el lunes para trabajar más unidos como equipo, entregando más valor a los usuarios, y espero haberos dado alguna que otra idea. Así que, gracias.
Muchas gracias, Marta. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora para Marta o bueno, alguna idea, cualquier cosa. Marta, una pregunta. Vamos a ver, yo sí que tengo una respecto a todo el proceso este de iteración, ¿no? Que has comentado entre lo que es la parte de, bueno, el vídeo que hemos visto, ¿no? El vídeo de que vas requiriendo feedback de alguna manera constante, ¿no? Y eso hace que vayas mejorando el producto. Ahí entiendo que, bueno, esa parte se haría como una especie, ese desarrollo se haría como una especie de prototipo o se haría ya directamente en un código, o sea, con código definitivo, por así decirlo, ¿no? Ese proceso, la parte pues, fundamentalmente de desarrollo, ¿no? El último punto, que para tener un feedback, bueno, para tener una respuesta al feedback rápido, ¿no? ¿Qué se haría? ¿Se desarrollaría en modo prototipo? O sea, la calidad del código influiría mucho, porque claro, el tiempo de respuesta entiendo que tiene que ser rápido, ¿no? Para que eso no lo que decías, ¿no? Que no hubiera mucho tiempo de respuesta entre la implementación del feedback, ¿no? Del usuario, o en este caso de las personas de las gafas, ¿no? Bueno, pues que fuera rápido, porque si no, si te tienes que tirar 3 meses para desplegar esa nueva, bueno, feature. Sí. Entonces, ¿eso cómo se haría? ¿Cómo? En el caso de los experimentos y de los spikes, ¿Sí? Yo recomiendo que eso sea código que vas a tirar a la basura. Uh-huh. Que va a estar ahí vivo solo hasta que descubras lo que querías saber y luego ya está. De hecho, los spikes, en nuestro caso, por ejemplo, nunca llegan ni a subir a Git. Se quedan en el ordenador del developer, sacamos lo que queremos saber, lo documentamos y fuera ese código. Los experimentos, claro, sí llegan a subir a producción, pero después se tiran y ya se hace la feature bien con todo ese proceso de diseño, validación, refinement, etc. Uh-huh. En los últimos casos, en lo del iterativo incremental, el slicing técnico, ahí sí que tiene que ser código del que te sientas orgulloso. Otra cosa es que lo vayas evolucionando de la manera que tú quieras. Vale, muy bien. Vale, gracias, Marta. Gracias. Vale, Federico por aquí, la has leído. Sí, es una pregunta súper interesante. ¿Cómo has hecho para que tu background de engineer no influencie y sesgue las decisiones de los demás engineers? Esto es súper interesante. La primera vez en el trabajo anterior, no en el actual, en el anterior, fue la primera vez que tenía un rol de producto, era PO y venía de estar programando. Entonces, yo con lo que más preocupada estaba era precisamente con eso. En plan, Marta, que ahora tienes que estar preocupada del qué, pero no del cómo, no te metas. Entonces, me pasé los 2 primeros meses muy fuerte, aguantándome las ganas de opinar cuando hablábamos de posibles soluciones. Y después de eso, la verdad es que no me costó mucho. Pero claro, el equipo yo quería que se diera cuenta de que yo no iba a apoyar ahí, no iba a opinar ahí. Y cuando ya cogimos confianza, como ellos sabían que yo tenía background técnico, sí que llegaba un punto en que yo era capaz de dar opinión, porque, joder, ¿por qué no lo vas a hacer tampoco? Pero sabiendo que, yo, oye, esto solo es una idea, lo que veáis. Y ellos eran capaces de tomarlo como una mera idea y no de seguirme solo porque yo lo pedía. Pero básicamente aguantándome mucho las ganas de hablar del cómo. Muy bien. ¿Cómo es la conexión entre la estrategia de producto y el trabajo que hacen los equipos? Qué pregunta tan abierta. A ver, en nuestro caso, la estrategia todavía tiene que bajar más, ¿eh? La estrategia todavía está muy en management. De hecho, estamos ahí como pivotando, estamos con OKRs, pero por ejemplo este quarter no ha pasado porque nos ha pillado un poco el toro. Bueno, pero básicamente vienen un poco de management las piedras gordas, digamos, y luego, pues objetivos, tenemos mucha libertad de elegir en qué queremos trabajar. Yo, por ejemplo, he estado trabajando últimamente en las métricas, pues nuestra recurrencia, nuestra adquisición, y he visto que necesitamos practicar y poner esfuerzo en la recurrencia. Entonces, lo he hablado con el equipo, ellos lo veían igual y juntos decidimos qué iniciativas, hacemos brainstorming y vemos que puede ser más interesante, ¿no? Y lo seguimos refinando después
A veces juntos, a veces un poco por separado, pero todo siempre mucho en común. No sé si te contesto porque si quieres ser más concreto, Federico, puedes. Vale. La medición, sí, es súper importante esto. Me pasaba, por ejemplo, en la empresa anterior en una consultora, ¿vale? Entonces ahí era bastante difícil. Yo quería medir, pero como es muy difícil a veces cuando tienes el cliente y él no cree en las mediciones, ¿no? Él cree en lo que se cree que los hypos. Pero en mi equipo sí, y cada vez más. Pero muchas veces también igual lo que hago es añadirlo en el acceptance criteria de las historias de usuario. Oye, y esto, recordad que tendremos que medir. Habrá que añadir un evento en este botón o habrá que lo que sea. Pero, vamos, me siguen mogollón, ya sale de ellos. Incluso tengo mucha suerte, creo. Learnings de research. Pues básicamente, si yo, por ejemplo, hago un estudio, hago una encuesta a usuarios o lo que sea, escribo un documento y luego eso lo comparto. Ya no solo con el equipo, sino incluso a veces con la empresa, si es de interés general o lo que sea. La diseñadora también trabaja y pide feedback de documentos que hace o de guías de estilo o trabaja mucho con ellos. Y lo que os decía, ella incluso muchas veces necesita feedback porque es como nosotros, ¿no? Cuando ya trabajas muchas horas delante de un diseño, al final ella ya ni siquiera sabe qué está bien y qué está mal porque ya lo tiene demasiado visto y ya no puede criticar, entonces le viene bien en ese sentido. Pero básicamente compartiendo la documentación, vídeos y todo lo que sea. Entrevistas de usuario físicas todavía no estoy llegando a hacer porque es difícil buscar los usuarios en nuestro caso, pero estamos en ello. Pero estoy segura de que cuando hagamos invitaremos a un developer cada vez que esté interesado en venir para que tome notas, para que simplemente sea parte de la sesión, el que quiera. Algo así seguro que haremos. Vale, los pasos. ¿O quieres que paremos, Aitor? No, dale. Yo casi os invitaría a que hiciéramos las preguntas hablando, pero bueno, porque yo creo que leer el chat es un poco frío, pero bien. La siguiente pregunta es pasos para transicionar desde Engineer PM y qué pasos has tenido que dar. Tiene historia el tema. Hace 3 trabajos yo desarrollaba, ¿vale? Esos 10 años trabajando de desarrolladora, yo programaba. Y en un momento era una empresa de producto, pero en producto a la antigua. Era una empresa familiar, nos dedicamos a la logística, Java viejísimo, pero el producto estaba guay y los usuarios estaban ahí a tope. Entonces, el jefe en una de estas me dijo, Marta, vas a empezar a hablar con una de nuestras clientes, que es un stakeholder de uno de los productos, ¿no? Era un ERP, entonces eran relaciones súper largas y súper cercanas con esos clientes. Y empecé a hablar con ella por las tardes, porque encima era en Colombia. Entonces yo por las mañanas programaba y las tardes que tenía que hablar con ella, pues tenía calls. Y resulta que esa misma persona la había estado atendiendo otro compañero developer mío, que cada vez que terminaba las calls era como, esta tía, mira lo que me ha pedido, y ahora quiere que hagamos no sé qué y tal. Y cuando fui yo la que empezó a hablar con ella, dije, pues sí, es súper fácil. Pues sí, es súper razonable, o sea, me sé entender con ella, le puedo explicar y ella me decía, necesitamos que hagáis no sé qué. Yo, ¿pero por qué? ¿Por qué, Ibrix? No, porque nos está pasando no sé qué. Vale, ¿podría ser esta otra cosa? Que es más fácil, igual para nosotros. Ah, sí, eso también serviría. Entonces, ahí fue la primera piedrita, que fue que me di cuenta de que se me daba bien. Y cuando me quise ir de ese trabajo, pues yo iba a buscar trabajo de desarrolladora, porque ¿quién me iba a querer contratar de otra cosa sin poder poner en el currículum que era otra cosa? Y me llegó una oferta de trabajo de Product Owner en una empresa de Bilbao que a mí me gustaba y que la tenía por un poco fresca, un poco juvenil, un poco asequible. Me animé porque la oferta de trabajo estaba escrita de una manera que yo dije, hostia, si esto lo puedo hacer, pues gestionar backlog, pipí, si son cosas que ya estaba haciendo, venga, lo voy a intentar. Y fui, bueno, tuve mucha suerte también porque justo la entrevistadora era una antigua jefa mía, que no es que me conociera mucho, pero al menos ya no sé, ¿no? Tiene como una referencia de ti. Y me cogieron. Y entonces estuve 2 años en esa empresa, no había mucha
nadie te decía cómo tenías que hacer tu trabajo de Product Owner, así que como a mí me flipaba lo del producto, dije, pues lo voy a hacer a mi manera. Y lo hice a mi manera, salió muy bien, no sé, hice mucho experimento, pasé mucho de mi tiempo libre, eso también es verdad, aprendiendo un montón. Esos 2 años, la verdad es que fueron una inversión brutal a nivel personal. Luego decidí que me flipaba y que quería ser Product Manager y me tenía que preparar para eso, dejé el trabajo, me pasé 6 meses preparándome y buscando trabajo, me hice un curso de Melissa Perry, que para mí es mi sol y mi, y mi dirección absoluta. Practicaba en mi tiempo libre, incluso haciendo pet projects, no de código, sino de la parte de discovery de producto, solo para poder practicar las técnicas y tal. Admito que fue un trabajazo. O sea, muchísimo esfuerzo, te tiene que gustar mucho para... Pero bueno, hay otras muchas maneras. Luego busqué curro, me costó mucho encontrar, porque hoy en día os tengo que decir, o al menos, vale, también es verdad que fui como a las top empresas de España, ¿vale? Pero son muy data-driven. Y yo en la empresa anterior no había podido ejercitar justo mucho el tema de los datos, porque teníamos muy pocos usuarios. Entonces, si no tienes muchos usuarios, no puedes hacer estadísticas, no puedes hacer muchas cosas que necesitas, no puedes concluir nada con los datos. Y bueno, pues básicamente eso. Y aquí pues me dijeron, va, pero los datos es lo de menos, lo que nos gusta es tu actitud, el conocimiento que tienes. Pues encajó, la cultura y todo el tema encajó y la verdad es que nos está yendo súper bien. Muy bien, pues vamos a cerrar con esta última pregunta que tenemos por aquí, a ver si puedes comentar algo sobre evitar una sobresaturación de reuniones. No sé si... A ver, una cosa que nosotros intentamos mogollón es al menos concentrar las reuniones, ¿no? Pues igual ponerlas al final del día o al principio del día o justo antes o después de la franja de comer. Al menos permitir bloques grandes de foco para los usuarios. O sea, perdón, para los usuarios, para los compañeros, para los developers y tal. Trabajos que hacen falta foco. Yo me paso el día saltando una cosa a otra, pero sé lo que es ser desarrollador y necesitas horas seguidas de foco. Y tampoco, o sea, las ponemos nosotros y no hacemos muchas. Hacemos la daily a la mañana, hacemos una weekly a la semana donde vemos qué hemos hecho y qué vamos a hacer la semana siguiente y luego hacemos refinements a medida, cuando nos hacen falta. Porque como hago 3 amigos, mucho refinement ya lo hago con el teclist y con la diseñadora, entonces no hace falta meter a todo el equipo y solo hacemos cuando hace falta, si decimos, esto es bueno que estemos todo el equipo, pues los hacemos así a medida.